¿Y si todo lo que crees saber no es suficiente? Porque hay verdades que no se aprenden con palabras. No se entienden desde la lógica. Se experimentan. Y cuando esa sensación despierta, algo cambia. Te das cuenta de que quizá has construido tu vida sobre certezas que nunca cuestionaste. Algunos eligen ignorarlo. Se aferran a lo que conocen y siguen adelante. Pero otros no pueden hacerlo. Algo dentro de ellos los empuja a buscar, aunque no sepan exactamente qué están buscando. Y una noche, cuando la ciudad estaba en silencio, un hombre tomó una decisión. No lo hizo por falta de conocimiento. Lo hizo porque, por primera vez en su vida, dudó de todo lo que creía seguro. Esa noche salió de su casa. Y sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con una verdad que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 1. El hombre que sabía demasiado. Nicodemo era un hombre respetado. Su nombre no pasaba desapercibido en Jerusalén. Era fariseo, maestro de la ley, parte del grupo que interpretaba las escrituras y guiaba al pueblo en lo que era correcto y lo que no. Desde fuera, su vida parecía firme. Tenía conocimiento, posición y reconocimiento. Había dedicado años a estudiar, a entender, a enseñar. Sabía lo que debía decir, cómo debía actuar. Y sin embargo, algo no estaba en su lugar. No era algo que pudiera señalar con facilidad. Tampoco era un problema visible. Nadie a su alrededor lo notaba. Pero él sí. Había momentos, especialmente cuando el silencio llegaba, en los que sentía una inquietud difícil de ignorar. Como si todo lo que había construido no lograra responder una pregunta más profunda, una que no estaba en los libros que tanto conocía. Nicodemo entendía las leyes, pero no lograba comprender completamente el corazón del hombre. Podía explicar lo que estaba escrito, pero no siempre encontraba paz en lo que enseñaba. Y eso comenzó a incomodarlo. No de forma repentina, sino poco a poco, como una grieta que aparece sin hacer ruido, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Mientras enseñaba a otros, algo dentro de él empezó a preguntarse si realmente estaba viendo toda la verdad. Y Nicodemo estaba llegando a ese punto. Escuchaba historias sobre un hombre que hablaba con autoridad, pero no como los demás. Nunca repetía lo aprendido. Tampoco citaba como los maestros tradicionales. Hablaba como si conociera algo más profundo, algo vivo. Al principio, Nicodemo lo observó con distancia, como lo haría cualquier hombre prudente en su posición. Pero cuanto más escuchaba, más difícil le resultaba ignorarlo. Había algo en ese hombre que no encajaba con lo que él había aprendido, y al mismo tiempo, tenía una coherencia que no podía negar. Eso lo confrontaba, porque aceptar que había algo más, implicaba aceptar que lo que él sabía no era completo. Y eso no era fácil para alguien como él. El respeto que había construido, la seguridad en sus ideas, la imagen que los demás tenían de él, todo estaba en juego. Aún así, la inquietud no desaparecía. Crecía. Se volvía más presente, más insistente, hasta que dejó de ser una simple duda, y se convirtió en una necesidad. Nicodemo no solo quería entender. Necesitaba hacerlo. Pero había un problema. Su posición no le permitía acercarse abiertamente. Tampoco podía mostrarse vulnerable. Mucho menos podía hacer preguntas como cualquier otro. Había demasiado que perder. Y aún así, también sentía que había demasiado que perder si no hacía nada. Esa es una de las decisiones más difíciles en la vida. Cuando seguir como estás parece seguro, pero ya no se siente correcto. Cuando dar un paso implica incomodidad, pero quedarte implica vacío. Nicodemo se encontró justo ahí, entre lo que sabía y lo que empezaba a intuir, entre la seguridad y la verdad. Y en ese punto algo dentro de él tomó una decisión. No iba a quedarse con la duda, aunque eso significara cuestionarlo todo, o significara enfrentarse a sí mismo. Esa decisión no hizo ruido. Nadie la vio. Pero fue el inicio de algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Porque a veces el primer paso hacia la verdad no es entender más, sino aceptar que lo que creía seguro, tal vez no lo era.
Capítulo 2. La noche en la que decidió buscar. La ciudad ya había bajado la voz. Jerusalén, que durante el día parecía moverse entre discusiones, comercio, normas y oraciones, empezaba a rendirse al silencio de la noche. Las calles se vaciaban poco a poco, las puertas se cerraban y las lámparas apenas sostenían la oscuridad. Fue en ese momento cuando Nicodemo salió. No lo hizo como un hombre seguro de sí mismo. No caminaba con la firmeza del maestro que responde preguntas en público y corrige a otros con autoridad. Esa noche avanzaba de otra manera. Más callado. Más atento. Como si cada paso lo acercara a algo que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. Había esperado a que anocheciera porque la noche protegía lo que el día exponía. En la luz del día, él era alguien que debía tener respuestas. Un hombre de su posición no podía darse el lujo de mostrarse confundido. No podía acercarse a Jesús como lo habría hecho cualquier persona del pueblo. Sobre sus hombros cargaba una reputación, una imagen, una historia construida con años de disciplina y conocimiento. Pero la oscuridad le daba un pequeño refugio. No era cobardía solamente. Era también el reflejo de su estado interior. Nicodemo estaba atrapado entre dos mundos. Uno era el mundo que conocía bien, el de las normas, las interpretaciones, la seguridad de lo aprendido. El otro era un territorio nuevo, incómodo, imposible de controlar. Un lugar donde las certezas comenzaban a temblar. Y aún así fue. Porque hay noches en las que el alma ya no soporta seguir fingiendo que todo está bien. Hay noches en las que una pregunta pesa más que el miedo al que dirán. En las que uno comprende que seguir aparentando seguridad duele más que reconocer la propia confusión. Nicodemo había llegado a ese punto. No podía sacarse de la mente lo que había oído sobre Jesús. No era solo lo que hacía, ni los rumores que corrían sobre sus señales. Era algo más difícil de explicar. Había una clase de verdad en el que no se parecía a la de los hombres que discutían para demostrar quién sabía más. En Jesús no parecía haber esfuerzo por impresionar. No necesitaba defender una imagen. No buscaba aprobación. Eso desconcertaba a Nicodemo. Él había pasado gran parte de su vida rodeado de palabras, interpretaciones y reglas. Había visto cómo muchos usaban lo sagrado para mantener control, conservar prestigio, sostener una estructura que parecía intocable. Él mismo había vivido dentro de esa estructura. La conocía, la respetaba. Había crecido creyendo que allí estaba la cercanía con Dios. Pero ahora una inquietud nueva lo atravesaba. Si la verdad de Dios no cabía por completo en todo lo que él había aprendido. Dios no estaba limitado a las formas que los hombres habían levantado para sentirse seguros. Después de tantos años estudiando, todavía no había entendido lo más importante. Esas preguntas no eran cómodas. Eran peligrosas. No solo por lo que implicaban delante de los demás, sino por lo que provocaban dentro de él. Porque hay preguntas que no solo desafían una idea, desafían toda una identidad. Nicodemo no caminaba esa noche para visitar a un maestro más. Caminaba hacia la posibilidad de perder el suelo que había sostenido su vida entera. Cada paso lo acercaba a un encuentro que no podía controlar. Seguramente había ensayado palabras en su mente. Quizá pensó en empezar con respeto, con prudencia, intentando conservar algo de su dignidad. Tal vez se dijo a sí mismo que solo quería observar, hacer unas cuantas preguntas, confirmar por sí mismo quién era realmente ese hombre. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Cuando una persona sale de noche a buscar respuestas que no se atreve a formular de día, no está buscando solo información. Está buscando alivio, verdad, algo capaz de tocar la parte de su alma que ya se cansó de las apariencias. Nicodemo llevaba años enseñando a otros cómo acercarse a Dios. Y sin embargo, esa noche, mientras avanzaba entre sombras, parecía más un hombre perdido que un maestro. Tal vez ahí empezó su verdadero cambio. No cuando habló con Jesús. No cuando escuchó palabras nuevas. Sino en ese instante silencioso en el que aceptó que necesitaba ir. En el momento exacto en que dejó de apoyarse por completo en lo que sabía y se atrevió a buscar lo que no podía explicar.
Porque a veces la fe comienza así, no con una gran certeza, sino con una incomodidad que ya no te deja en paz. No con una respuesta clara, sino con la humildad de reconocer que necesitas una. Nicodemo siguió caminando. La noche lo envolvía, pero ya no era solo oscuridad. También era umbral. Era transición. Era el espacio entre la vida que había llevado hasta ese momento y la vida que estaba a punto de empezar, aunque todavía no lo supiera. Al llegar, no llevaba una ofrenda ni un discurso brillante. Algo más frágil y más verdadero. Llevaba su necesidad, dudas y el peso de todo lo que sabía, al mismo tiempo, el vacío de no haber encontrado descanso en ello. Y así, en el silencio de esa noche, Nicodemo estuvo por fin frente a la puerta de una verdad que no se enseñaba como las demás. Una verdad que no venía a decorar su vida. Venía a desarmarla por completo. Capítulo 3. El encuentro que desordenó su mundo. Nicodemo finalmente estuvo frente a él. No hubo una entrada solemne, o una escena preparada. Tampoco había multitudes ni miradas observando. Solo dos hombres, en medio de la noche. Nicodemo lo miró. Seguramente esperaba encontrar algo que pudiera clasificar. Algo que encajara dentro de lo que ya conocía. Un maestro más. O un líder diferente, pero comprensible. Pero no fue así. Había una calma en Jesús que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era la calma del que evita el conflicto. Era la del que no necesita defender nada. Y eso, sin decir una palabra, ya lo incomodaba. Nicodemo tomó la iniciativa. Era lo que sabía hacer. Hablar primero. Establecer una base segura. Mantener cierto control. Le habló con respeto. Reconoció que lo que hacía no podía venir de cualquier lugar. Que había algo en el que indicaba que Dios estaba presente. Pero incluso en sus palabras, todavía había distancia. No estaba hablando como un hombre que se abre. Estaba hablando como un maestro que analiza. Jesús no respondió como Nicodemo esperaba. No siguió la conversación en el mismo nivel. Fue directo. Le dijo algo que no solo respondía, sino que atravesaba. Que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo se quedó en silencio por un momento. No porque no entendiera las palabras, sino porque no encajaban en su forma de pensar. Nacer de nuevo. Era una idea demasiado radical. Demasiado fuera de lo que él conocía. Su mente intentó traducirlo a algo lógico. A algo que pudiera ordenar. ¿Cómo puede alguien volver a entrar en el vientre de su madre? ¿Cómo puede un hombre empezar otra vez? Era una pregunta honesta, pero también mostraba algo más profundo. Nicodemo estaba intentando entender desde el mismo lugar que ya no le estaba funcionando. Y Jesús lo sabía. No lo corrigió con dureza, ni lo ridiculizó, pero tampoco suavizó el mensaje. Le explicó que no estaba hablando de un nacimiento físico. Habló de algo más profundo. De un nacimiento que no depende del cuerpo, sino del espíritu. Algo que no se puede controlar, producir con esfuerzo, simplemente sucede. Como el viento. No sabes de dónde viene. Tampoco sabes a dónde va. Pero lo sientes. Y sabes que está ahí. Nicodemo escuchaba, pero dentro de él algo se movía. Todo lo que había aprendido se basaba en hacer, en cumplir, en entender. Ahora estaba frente a una idea completamente distinta. No se trataba de hacer más. Se trataba de comenzar de nuevo. Y eso lo descolocaba. Porque empezar de nuevo implica reconocer que lo anterior no era suficiente. Nicodemo no estaba listo para eso, al menos no todavía. Por eso volvió a preguntar. ¿Cómo puede ser esto? Esa pregunta ya no era desde la lógica solamente. Había una parte de él que quería entender, y otra que no quería perder el control. Jesús lo miró, y en ese momento, la conversación dejó de ser solo un intercambio de ideas. Se volvió un espejo. Le recordó quién era. Un maestro de Israel. Alguien que había enseñado durante años. Y aún así no estaba comprendiendo lo esencial. No era un reproche. Era una confrontación silenciosa.
La verdad no viene a enseñarte algo nuevo. Viene a mostrarte lo que no has querido ver. Nicodemo estaba frente a eso. Frente a una verdad que no podía dominar. Un mensaje que no podía encajar en sus estructuras. Con alguien que no buscaba convencerlo, sino invitarlo a ver más allá de todo lo que creía seguro. Y en ese instante, algo dentro de él comenzó a romperse. No dramática, pero real. Porque cuando una verdad toca un lugar profundo, ya no puedes volver a ser el mismo, aunque todavía no sepas qué hacer con eso. Nicodemo no salió de ahí con respuestas claras. Salió con algo más incómodo y más poderoso. Salió con una verdad que no podía ignorar. Y con una pregunta que ya no lo iba a soltar. Si esto es real, ¿qué tengo que dejar atrás para vivirlo? Capítulo 4. La verdad que no pudo rechazar. Nicodemo seguía ahí, pero dentro de él, algo ya no estaba igual. Las palabras de Jesús no eran fáciles de aceptar. No se podían reducir a una explicación sencilla. No ofrecían una estructura clara donde apoyarse. Y aún así había algo en ellas que no podía rechazar. Porque cuando una verdad es real, no necesita convencerte por completo para quedarse. Basta con tocar una parte de ti que reconoce que hay algo más. Jesús continuó. No habló como alguien que quiere ganar una discusión. Tampoco buscaba imponer una idea. Hablaba como alguien que conoce lo que está diciendo. Le habló de cosas que no se ven. De una realidad que no se alcanza con el esfuerzo humano. Un nivel de vida que no depende del conocimiento, sino de una transformación interna. Nicodemo escuchaba, pero ya no desde el mismo lugar. Al inicio intentaba entender. Ahora, comenzaba a sentir. Y eso lo descolocaba aún más. Porque sentir implica perder el control. Implica abrir una puerta que no sabes a dónde te va a llevar. Y Nicodemo había vivido toda su vida tratando de tener todo bajo control. Jesús no le pidió que entendiera todo en ese momento. Le mostró algo más importante, que el problema no era lo que le faltaba aprender, sino lo que necesitaba soltar. Esa idea golpeó más fuerte que cualquier argumento, porque soltar no es cómodo. Soltar significa dejar atrás una forma de ver la vida que te ha dado identidad. Significa reconocer que, aunque te haya llevado lejos, no te llevó a lo esencial. Y eso duele. Nicodemo comenzó a ver algo que no había querido ver antes. Que había construido su vida sobre una base correcta, pero incompleta. Dedicado años a acercarse a Dios, sin darse cuenta de que también había puesto barreras. Barreras hechas de miedo a perder lo que ya conocía. Jesús no vino a destruir lo que Nicodemo sabía. Vino a llevarlo más allá. Pero para llegar más allá, no podía quedarse donde estaba. Y ahí estaba el conflicto. Porque avanzar implicaba dejar algo atrás. Nicodemo aún no sabía si estaba dispuesto a hacerlo. La conversación continuó, pero ya no era solo palabras. Era un proceso interno. Entre lo que siempre había creído y lo que ahora comenzaba a revelarse. Dos realidades. Una que es conocida, cómoda, segura, y otra que es incierta, desafiante, pero profundamente verdadera. En ese punto no decidir también es una decisión. Nicodemo lo sabía. Podía irse esa misma noche y seguir con su vida. Guardar esa conversación en algún lugar de su mente y continuar enseñando como siempre. Nadie lo cuestionaría, ni lo obligaría a cambiar. Pero él ya no era el mismo que había salido de su casa. Algo había cambiado. No completamente, pero lo suficiente como para que la duda ya no fuera ignorada. Y eso es el inicio de todo cambio real. Porque cuando una verdad entra en tu vida, puedes intentar explicarla, pero ya no puedes hacer como si no existiera. Nicodemo no tenía todas las respuestas. No entendía todo lo que había escuchado. Pero había algo que sí sabía. Que esa noche, había encontrado algo que no podía negar. Aunque todavía no supiera cómo vivirlo y tampoco podía volver atrás. Porque hay encuentros que no llegan para transformarte. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, no es casualidad que estés aquí.
A veces, las preguntas que evitamos son las que más necesitamos escuchar. Y hay momentos en los que detenerte, escuchar y permitirte ver más allá puede cambiarlo todo. Si quieres seguir explorando este tipo de historias que no solo se escuchan, sino que se sienten, suscríbete al canal. Y si este mensaje resonó contigo, deja un me gusta. Tal vez este no es solo un video más. Tal vez es el inicio de algo que necesitas comprender. Capítulo 5. Cuando la verdad incomoda más que la ignorancia. La noche terminó. La conversación también. Pero lo que ocurrió en ese encuentro, no se quedó ahí. Nicodemo regresó a su vida. A las mismas responsabilidades. Todo parecía igual. Pero él no. Porque hay verdades que no hacen ruido en el momento, pero cambian la forma en la que vuelves a ver todo. Nicodemo intentó seguir como siempre. Volvió a ocupar su lugar entre los que sabían. Pero algo había cambiado en su mirada. Las palabras que antes salían con seguridad, ahora se sentían incompletas. Las respuestas que antes parecían firmes, ahora dejaban espacios vacíos. Y eso comenzó a incomodarlo. Y ver los límites de lo que antes consideraba suficiente, es una de las experiencias más difíciles. Nicodemo empezó a notar cosas que antes ignoraba. Escuchaba discusiones entre los maestros de la ley y ya no le parecían tan profundas. Observaba cómo se aferraban a tener la razón. Y empezaba a preguntarse si realmente estaban buscando la verdad. Incluso dentro de él, comenzó a reconocer actitudes que antes justificaba. El orgullo disfrazado de certeza. La necesidad de mantener una imagen. El miedo a equivocarse. Todo eso empezó a salir a la superficie. Y no era cómodo. Porque ahora no se trataba de entender algo nuevo. Se trataba de reconocer lo que había dentro de él. Y eso dolía más. Mucho más. Porque hay una gran diferencia entre no saber y darse cuenta de que lo que sabías no era suficiente. La ignorancia no pesa. La verdad, sí. Nicodemo comenzó a sentirse dividido. Una parte de él quería seguir como siempre. Mantener su lugar. No complicarse. No cuestionar más de lo necesario. Pero otra parte ya no podía. Había escuchado algo que no podía olvidar. Había visto algo que no podía negar. Y eso lo empujaba. No con fuerza violenta, sino con una presencia constante, como una voz interna que no grita. Eso lo llevó a una tensión que no esperaba, porque no estaba listo para cambiar completamente, pero tampoco podía volver a ser el mismo. Y ese punto es uno de los más difíciles en cualquier proceso, cuando ya no perteneces del todo a lo que eras, pero aún no te conviertes en lo que estás llamado a ser. Es un lugar incómodo, inestable. Nicodemo empezó a cuestionarse más profundamente, no frente a otros, sino dentro de sí. Y esas preguntas no eran fáciles de responder. ¿Qué pasaría si aceptaba completamente lo que había escuchado? ¿Qué tendría que dejar atrás? ¿Qué dirían los demás? ¿Qué perdería? Porque la verdad no solo transforma, también exige. Y Nicodemo todavía no sabía si estaba dispuesto a pagar ese precio. Eso lo llevó a una lucha interna más fuerte que cualquier discusión externa. Ya no se trataba de argumentos. Se trataba de identidad. Y en medio de esa lucha, apareció algo que muchas veces no se menciona. El miedo. El miedo a caminar hacia algo que no puedes controlar. Nicodemo sintió eso. Y por un momento, quiso detener todo. Quiso convencerse de que lo que había escuchado no era tan importante. Que podía seguir igual, que no necesitaba complicarse, pero no funcionó, porque cuando la verdad toca un lugar profundo, no puedes deshacer ese encuentro. Y eso lo dejó en un punto aún más incómodo. Ya no era ignorante, pero tampoco era libre. Sabía que había algo más, pero aún no lo había abrazado. Y esa distancia dolía, más que antes. Porque ahora no se trataba de buscar respuestas. Se trataba de decidir qué hacer con la verdad que ya había visto. Y esa decisión aún no llegaba. Capítulo 6.
El momento en el que dejó de resistirse. No fue de un día para otro. Nicodemo no despertó con una decisión clara ni con una certeza absoluta. No hubo un momento exacto en el que todo se ordenara de repente. Fue más silencioso que eso. Más humano. Más real. Durante días, tal vez semanas, siguió viviendo con esa tensión dentro de él. Cumplía con sus responsabilidades, hablaba con otros, mantenía su lugar. Pero algo en su interior ya no reaccionaba igual. Las cosas que antes lo llenaban de seguridad, ahora no lograban sostenerlo. Las conversaciones que antes le parecían importantes, ahora sonaban vacías. No porque fueran falsas, sino porque ya no eran suficientes. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejó de pelear con eso. Dejó de intentar convencerse de que todo estaba bien. De buscar respuestas rápidas para calmar su incomodidad. Empezó a observar, escuchar, reconocer lo que realmente estaba pasando dentro de él. Ese fue el primer cambio. No fue externo, pero sí interno. Nicodemo comenzó a aceptar algo que antes evitaba. Y aceptar eso fue un acto de humildad. Uno que no se veía desde fuera, pero que transformaba todo por dentro. Porque la verdadera transformación no comienza cuando sabes más. Comienza cuando dejas de aferrarte a lo que creías saber. Nicodemo empezó a soltar. No perdiéndolo todo de golpe, pero sí de manera profunda. Soltó la necesidad de tener siempre la razón. La idea de que debía tener todas las respuestas. El control que durante años había sostenido su identidad. Y eso lo alivió. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque dejó de cargar con algo que ya no podía sostener. Y Nicodemo llegó ahí. Se dio cuenta de que resistirse ya no tenía sentido, que seguir aferrado a lo conocido no le daba paz. La incomodidad que sentía no era un error, era una señal, una invitación. Y por primera vez dejó de verla como un problema. Empezó a verla como un camino. Ese cambio lo llevó a algo distinto. No a una respuesta completa, sino a una apertura, una disposición nueva. Nicodemo ya no buscaba entenderlo todo antes de avanzar. Estaba dispuesto a caminar, aunque no tuviera todo claro. Y eso es fe. Eso fue lo que empezó a cambiarlo. Desde dentro. Sin necesidad de demostrar nada. Nicodemo no se convirtió en otra persona de un momento a otro. Pero sí dejó de ser quien era antes. Y eso es lo que realmente importa. Porque la transformación no siempre se ve como un cambio inmediato. A veces se ve como una rendición interna. Y en ese espacio algo empezó a crecer. No basado en lo que él sabía, sino en lo que estaba dispuesto a descubrir. Nicodemo no tenía todo resuelto, pero ya no estaba cerrado. Y eso cambió todo. Porque cuando una persona deja de resistirse, la verdad ya no tiene que luchar para entrar. Capítulo 7. La evidencia de un corazón transformado. El cambio en Nicodemo no fue evidente para todos, pero comenzó a notarse en los detalles, en la forma en la que escuchaba, la manera en la que respondía, que ya no defendía con la misma fuerza. Antes, sus palabras eran firmes, estructuradas, seguras. Ahora, había algo distinto, menos necesidad de imponerse. No había perdido su conocimiento, pero ya no lo usaba de la misma manera. Porque cuando algo cambia dentro de ti, no necesitas decirlo. Se refleja. Nicodemo empezó a ver a las personas de otra forma. Ya no solo como quienes debían cumplir la ley, sino como personas que buscaban, que fallaban, que necesitaban algo más que normas. Eso lo volvió más cercano, más humano. Y eso, sin darse cuenta, lo estaba alejando de lo que antes lo definía. Algunos comenzaron a notarlo. No todos, pero sí los que estaban atentos. Había algo en él que ya no encajaba del todo con el resto. No porque estuviera en contra, sino porque ya no estaba completamente dentro. Y eso genera incomodidad. Porque cuando alguien cambia, pone en evidencia lo que otros no quieren cuestionar. Nicodemo no lo hacía con intención.
No estaba tratando de confrontar a nadie, pero su forma de estar empezaba a hacerlo inevitable. Hubo momentos en los que escuchó críticas hacia Jesús, comentarios llenos de juicio, opiniones basadas en lo que no entendían. Antes, Nicodemo habría participado, habría defendido su posición, pero ahora dudaba, no porque no supiera qué decir, sino porque ya no estaba seguro de que lo que antes decía fuera completo. Eso lo llevó a algo nuevo, a guardar silencio cuando antes hablaba, a cuestionar cuando antes afirmaba, a observar cuando antes reaccionaba. Y ese tipo de cambio no pasa desapercibido, porque el silencio también comunica. Hubo un momento en particular, cuando los líderes discutían sobre Jesús con dureza, tratando de desacreditarlo sin realmente escucharlo. Nicodemo estaba ahí. Podía quedarse callado, pero algo dentro de él ya no se lo permitía. No habló con confrontación, solo hizo una pregunta, una que parecía simple, pero que rompía la dinámica. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin escuchar primero? Fue algo más sutil y más poderoso, porque venía desde un lugar distinto. Ya no hablaba desde la necesidad de tener razón. Hablaba desde algo que había comenzado a transformarse dentro de él. Esa pregunta incomodó, no porque fuera agresiva, sino porque era honesta. Y la honestidad, cuando aparece en medio de estructuras rígidas, suele incomodar más que cualquier ataque. Las miradas cambiaron. El ambiente se tensó. Y por un momento, Nicodemo quedó expuesto. Lo suficiente como para que otros comenzaran a preguntarse de qué lado estaba. Y esa es otra parte del proceso que muchos no anticipan. Cuando empiezas a cambiar, llega un punto en el que ya no puedes esconderlo. No porque lo declares, sino porque se nota, en lo que eliges hacer y en lo que decides no hacer. Nicodemo no estaba proclamando nada, pero tampoco estaba negando lo que había comenzado a ver. Y eso lo colocó en un lugar nuevo, un lugar sin etiquetas claras, sin seguridad total, pero más cerca de la verdad. Porque la transformación real no siempre se ve como un cambio radical. A veces se ve como pequeños actos de coherencia, como decisiones silenciosas que, poco a poco, revelan quién estás empezando a ser. Nicodemo no tenía todas las respuestas, pero ya no estaba dispuesto a ignorar lo que había descubierto. Y eso era evidencia suficiente. Capítulo 8. La decisión que lo definió. El tiempo pasó. No hubo un antes y un después marcado en un solo instante, pero hubo un momento, en el que todo lo que Nicodemo había vivido dentro de sí, tuvo que tomar forma afuera. Fue en medio del dolor. Jesús había sido arrestado, juzgado, condenado, y finalmente crucificado. La ciudad ya no estaba en silencio como aquella primera noche. Ahora había ruido, confusión, miedo. Muchos se alejaron, otros guardaron distancia. Algunos prefirieron no involucrarse. Era más seguro así, más cómodo, menos riesgoso. Y Nicodemo estaba ahí, no como el hombre que había salido en secreto, no como el que preguntaba en la oscuridad. Ahora estaba frente a una realidad que no podía evitar. La persona que había desordenado todo dentro de él estaba muerta. Y en ese momento todo pudo haber terminado. Pudo haber cerrado ese capítulo en su vida. Nadie lo habría cuestionado. Nadie esperaría algo más de él. Pero hay decisiones que no se toman desde la comodidad. Se toman desde la verdad que ya echó raíz dentro de ti. Nicodemo lo sabía. Y esta vez, no esperó a la noche. Se acercó, no con palabras, con acción. Junto a José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús. Un acto simple, pero lleno de significado. Porque ese momento lo exponía. Lo colocaba en una posición clara. Ya no era el hombre que observaba desde lejos. Ya no era el que preguntaba en secreto. Ahora estaba tomando una decisión visible. Una que tenía consecuencias. Una que hablaba por él, sin necesidad de explicar nada. Preparó el cuerpo. Llevó especias.
Se involucró en un acto que no le daba prestigio ni reconocimiento, pero sí coherencia. Y eso era lo que había estado buscando todo este tiempo. Coherencia entre lo que había descubierto y la forma en la que elegía vivir. Nicodemo no se convirtió en alguien perfecto. No entendió todo de inmediato, pero dejó de esconderse, y eso lo definió. Porque al final la transformación no se mide por lo que sabes. Se mide por lo que decides hacer con lo que has visto. Nicodemo vio algo que no pudo ignorar. Sintió algo que no pudo negar. Y aunque le tomó tiempo, terminó respondiendo. No con palabras, sino con su vida. Y esa es la diferencia. Muchos escuchan, pocos atraviesan el miedo. Nicodemo fue uno de ellos. No porque lo tuviera todo claro, sino porque dejó de resistirse a lo que ya era evidente. Y esa decisión lo cambió para siempre. Hay algo en esta historia que no se queda en el pasado. Porque Nicodemo no es solo un personaje. Es una parte de nosotros. Pero no sabes qué hacer con eso. Es esa inquietud que aparece cuando todo parece estar bien. Pero no se siente así. Es esa lucha entre lo que conoces y lo que empiezas a intuir. Y tal vez tú también estás ahí. En ese punto donde puedes seguir igual. O puedes empezar a mirar más profundo. No necesitas tener todas las respuestas. Nicodemo tampoco las tenía. Solo necesitas ser honesto contigo. Y dar el siguiente paso, aunque no veas todo el camino. Porque a veces la transformación no comienza cuando entiendes completamente, sino cuando dejas de ignorar lo que ya viste. Reflexión. Cuando sabes, pero aún no decides. Hay algo en la historia de Nicodemo que no incomoda por lo que revela. Habla de alguien que sabía. Y eso es más cercano de lo que parece. Muchas veces creemos que el problema es no tener respuestas. Pensamos que cuando entendamos más, sepamos más o tengamos todo claro, entonces vamos a cambiar. Pero la vida demuestra otra cosa. Que no siempre es falta de conocimiento. A veces es falta de decisión. Nicodemo no era ignorante. No estaba perdido en el sentido tradicional. Había construido una vida sólida. Y aún así, algo dentro de él no estaba en paz. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar. Que puedes estar haciendo todo como se supone. Y aún así sentir que algo falta. Y cuando esa sensación aparece, no se va con más información. Se queda, crece, te acompaña. Y llega un punto en el que ya no puedes ignorarla. Tal vez tú también has sentido eso. Esa incomodidad que no sabes explicar. Esa sensación de que algo no encaja del todo. Ese momento en el que te preguntas si lo que estás viviendo realmente es suficiente. Y lo más difícil no es sentirlo. Lo más difícil es lo que viene después. Porque en ese punto solo hay dos caminos. Seguir igual o empezar a cuestionar. Y cuestionar implica incomodidad. Reconocer que tal vez no tienes todo resuelto. Mirar hacia adentro y ver cosas que has evitado durante mucho tiempo. Soltar certezas que te han dado seguridad. Y eso da miedo. Mucho más del que la mayoría admite. Por eso muchos prefieren no moverse. Prefieren quedarse donde están. No porque estén bien, sino porque es conocido. Pero hay algo que no se puede evitar. Cuando una verdad toca tu vida ya no puedes volver al mismo nivel de ignorancia. Convencerte de que no es importante. Pero no desaparece. Se queda. Como se quedó en Nicodemo. La diferencia no está en quien siente esa inquietud. La diferencia está en quien decide hacer algo con ella. Nicodemo pudo haberse quedado en la duda. Pudo haber seguido enseñando, hablando, viviendo exactamente igual. Pero no lo hizo. No de inmediato. Pero avanzó. Y eso es lo que marca todo. No necesitas tenerlo todo claro para empezar. Entender cada paso antes de dar el primero. Lo único que necesitas es dejar de ignorar lo que ya viste. En la vida la pregunta no es si sabes. Es si estás dispuesto a vivir en coherencia con eso. Y esa decisión, nadie la puede tomar por ti.
En la vida todo sigue igual por fuera, pero por dentro ya no eres el mismo. Una verdad entra en tu vida sin pedir permiso, y ya no puedes dejar de verla. No te obliga, no te empuja, pero tampoco se va. Se queda ahí, esperando, esperando a que decidas. Porque al final, no se trata de cuánto sabes. Se trata de lo que haces con aquello que ya no puedes ignorar. Nicodemo no cambió en una noche. Cambió cuando dejó de esconderse. Dejó de resistirse. Decidió vivir en coherencia con lo que había visto. Y tal vez, esa misma invitación está frente a ti. No necesitas tener todas las respuestas. Tampoco necesitas entenderlo todo. Solo necesitas ser honesto contigo. Y dar ese paso que sabes que has estado evitando. Porque hay verdades que no llegan para explicarte la vida. Llegan para preguntarte si estás dispuesto a transformarla. Y cuando decides hacerlo, aunque sea en silencio, aunque nadie más lo vea, ahí comienza todo. Si esta historia te hizo detenerte, aunque sea por un momento, no la dejes pasar. A veces, no es solo una historia. Es un reflejo, una señal. Ese momento en el que algo dentro de ti empieza a despertar. Si quieres seguir escuchando historias que no solo se entienden, sino que se sienten, suscríbete al canal. Y si hubo una parte que resonó contigo, deja un me gusta. No por apoyar el video, sino como una forma de reconocer eso que se movió dentro de ti. Y si lo deseas, escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar más. Porque a veces, ponerlo en palabras, es el primer paso para comenzar a vivirlo. Nos vemos en la siguiente historia. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.